Bueno, vamos a revisar entonces ahora lo que es la HIPAA y hablar un poquito de lo que es la ética médica y la ley, cómo se aplica la ley en la parte médica. Si ustedes vieron, OSHA era más que todo seguridad y el ambiente de trabajo para para el trabajador. Aquí vamos a ver otro tipo de seguridad, más que todo es aplicada a lo que es la ley y la ética, ¿verdad? Lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por eso la HIPAA lo ve. Por ejemplo, en lo que es la práctica del asistente médico, recuérdense que siempre hay un alcance. El alcance de la práctica del asistente médico es hacer lo que está a su capacidad, porque ya sería fuera de su alcance y puede ser un problema legal para dentro de su práctica. Hay que hacerlo bien y para esto hay que conocer general, anatomía, fisiología del sistema cardiovascular, de la piel, del sistema musculoesquelético, nervioso. Ya el jueves vamos a hablar más del equipo de flebotomía, más en detalle, cómo es el procedimiento, los insumos, las destrezas que se necesitan para el flebotomista, la habilidad de comunicarse con su paciente y el aspecto legal de hacer un procedimiento invasivo, ¿verdad? Que puede ser, recuerden, la flebotomía es un procedimiento bien invasivo porque perforamos la piel y los vasos, en este caso las venas. Entonces, también el flebotomista debe conocer su rol, su participación en el transporte de especímenes. El espécimen puede ser sangre u otro tipo de fluido corporal. Recuerden que el flebotomista sí es puro, lo que es puro sangre, pero el flebotomista también podría trabajar en el ambiente de un laboratorio general, no solamente flebotomía. Hay que saber el riesgo de los otros especímenes, ¿verdad? Saber también cómo etiquetar los tubos de las pacientes, cómo leer la orden de laboratorio, cómo verificar la orden, cómo entender el requisito de cada muestra para transportarlo, si transportarlo protegido de la luz, todo eso lo vamos a hablar el día jueves. Y también cómo transportar la muestra así en frío, a temperatura normal y todo eso. Ahora bien, respecto a la seguridad de las muestras, recuérdense que siempre hay que identificar al paciente con dos identificadores. ¿Eh? Los identificadores en estos casos son el nombre completo y la fecha de nacimiento. Son los dos más comunes utilizados para validar que el paciente que está frente a ustedes es él, ¿verdad? El nombre completo y la fecha que nació. Esto hay que hacerlo antes de hacer el procedimiento y posteriormente verificar otra vez los dos pasos cuando se va a colocar la etiqueta a la muestra de sangre o la colecta de la muestra que se tiene. Nunca olvidemos que el paciente tiene el derecho a decir no, puede decir no y está en su derecho, ¿verdad? No, no lo podemos forzar. Recuérdense que el paciente tiene derechos y estos son por ley. Entonces, legalmente están definidos por Estado o por una institución. Los derechos de un paciente. Se conoce como la carta del derecho del paciente. Entonces, esto se refiere a una derechos y responsabilidades que se adoptó ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Se adoptaron estas medidas. Son documentos que se crearon con el único propósito de que el paciente tenga confianza en el sistema de salud. Ahí se creó esta carta del derecho al paciente. Básicamente para protegerlo y se le dio también al paciente una participación activa en su cuidado, ¿verdad? Antes el paciente era bien pasivo, todo se le decía y él siempre decía sí, 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 y el médico era como palabra de Dios. Ahora sí, el médico, si bien es cierto, es la persona profesional
para tratar enfermedades y todo, el paciente tiene bastante voz en su manejo médico, ¿verdad? Él puede decir sí, puede decir no. Claro, toda vez se le explica a él el riesgo de decir no, pero si aún entendiendo el riesgo de decir no, él dice no, su derecho es de respetárselo. Todas las prácticas en Estados Unidos le entregan al paciente lo que ustedes ven enfrente en la pantalla, lo que se llama la práctica privada y el derecho del paciente. Pues básicamente se le dice cómo su información se puede utilizar, ¿verdad? Es su enfermedad para que la clínica le paguen. La clínica tiene que demostrar que dio un servicio y caso contrario el seguro no le va a pagar. Entonces ahí se puede utilizar información del paciente y también para tener opciones del cuidado de la salud. Algunas situaciones especiales podrían hacer que un paciente pierda el derecho de decir que si su información se puede compartir. ¿Cuándo puede ser eso? Si entra a la cárcel. Si un paciente ya se convierte en un privado de libertad o está en actividades criminales o tiene alguna acusación de negligencia de niño o negligencia de un adulto mayor, ya son situaciones que podrían ir más allá de su derecho, ¿verdad? Entonces eso, o una ley de corte o una ley de juez también podría irse más arriba del derecho de un paciente. Una enfermedad que tenga valor comunitario, de riesgo comunitario general. Por ejemplo, alguien que tenga una enfermedad como el sarampión, que tenga como una enfermedad transmisible grave, por ley, la clínica está obligada, que aunque el paciente no autorice, tiene que transmitir esa información al Departamento de Salud Pública del Estado, porque es una enfermedad de riesgo público, ¿verdad? También recuérdense que aparecen otras cosas que se llaman el paciente, el cuidado del paciente en hospital, ¿verdad? Esto aplica a médicos y a los pacientes, o sea, a ese dúo, paciente médico, ¿verdad? Se llama lo que se conoce como Patient Care Partnership, o sea, la unión médico-paciente. Entonces el paciente tiene algunos derechos, ¿verdad? Ya sea esté en un hospital, tiene el derecho, por ejemplo, que es consistente con la ley del Estado, de recibir tratamiento sin discriminación de su raza, color, religión, género, origen nacional, si es disability o la forma en que está pagando. Es un derecho. Derecho a ser informado de la posición del doctor que lo está viendo y su nombre, ¿verdad? Que sepa cómo se llama su doctor, que va a llevar el cuidado de su salud. Tiene también derecho a recibir un informe un consentimiento informado, que este es un consentimiento de tipo voluntario que el paciente le da al proveedor de salud para que lo examine o para que le haga algún procedimiento quirúrgico o médico. La información, recuérdense, que se le da al paciente es sobre los beneficios y también los riesgos, ¿verdad?, del procedimiento o del tratamiento. Entonces el paciente, de forma voluntaria, al final, cuando ya recibe toda esta información, firma que autoriza. Él tiene derecho a recibir información sobre que puede decir no. Hay pacientes que creen que no pueden decir no, ellos no saben que pueden decir no. Hay que decirle, ¿verdad?, que es un derecho que tiene. Él puede decir no al tratamiento, al examen físico o a que lo ingresen para observarlo. Tiene también derecho a ser mantenido su privacidad durante una estancia y ser confidencial su información. También tiene derecho a recibir de preferencia sin costo una copia de su récord médico si él lo solicita. También si le cobrasen algún tipo de dinero, también tiene derecho a recibir un cobro razonable, razonable. Que por ejemplo, si una fotocopia afuera vale 5 centavos o 10, a eso se le pueden dar máximo, ¿verdad? No decirle, oh, la copia de su expediente vale $100. No, bueno, eso sería contra la ley. También tiene derecho a quejarse sin ser
sin tener riesgo de que se va a tomar represalia contra él o de algún tipo de venganza, el personal de salud. Tiene también derecho a regalar gente que dona órganos, córneas, riñones. Claro, ¿verdad? Cuando ellos ya fallecen, es una donación, ¿verdad? Aporten, pero ellos tienen el derecho de hacerlo. Es lo que se llama regalía anatómica, pero tiene que estar informado de que puede hacerlo. Y también tiene derecho a entregar su derecho. Como que usted entregue el derecho que tiene, usted se lo puede entregar a alguien de su confianza que se llama proxy. Él, este proxy tiene derecho a tomar decisiones en su nombre porque hay pacientes que pueden caer en estado de inconsciencia. Una cirugía grave lo puede dejar inconsciente y mandarlo a un ventilador. Entonces él ya ha dejado como un proxy, una dirección avanzada, que esa persona puede asumir responsabilidad como que las está tomando él. Es decir, desconécteme del ventilador, no me intuben, todo eso. También lo puede hacer. Muchas personas lo llaman como deseo de vida, ¿verdad? Living will. Lo hago en vida, pero va a ser usado a posteriori, ¿verdad? Entonces, básicamente es una forma de expresar el deseo en caso de una enfermedad terminal o un accidente, después que yo ya no pueda tomar o expresar mi deseo por cuestiones de salud. Ahora bien, otro tipo de seguridad que tiene que ver con la HIPAA, está entre HIPAA y OSHA, es lo que los laboratorios tienen, que se los ve una cosa que se llama, una oficina, que se llama CLIA, ¿verdad? Que son básicamente, involucra a laboratorios que manejan especímenes que pueden contener patógenos. Entonces incluye algunas guías del manejo de materiales químicos de riesgo, pero si ustedes ven acá, el riesgo, si bien es cierto, es biológico, pues lo OSHA, pero también tiene un riesgo legal. Entonces es importante que la seguridad que se tome en los equipos, insumos y dispositivos de emergencia también tengan algún componente de tipo legal, que se proteja, pues, para que la persona y los que ahí trabajan no sean puestos en riesgo. Ahora, la confidencialidad, la OSHA también le da mucho énfasis a la confidencialidad del paciente, de la información del paciente. Entonces, es un principio ético la necesidad de observar que la información de salud sea protegida y ahí involucra al asistente médico. La información que se obtiene de un paciente en el cuidado de la salud de él no se puede revelar a nadie sin su permiso. Recuérdense que todo lo que se oye, se escucha o se ve que se le hace a un paciente es confidencial. No se puede andar platicando con la familia, con un amigo, con otro asistente médico de otra clínica, porque ya sería una violación de HIPAA, ¿verdad? La ley de responsabilidad y portabilidad de HIPAA así lo pone. Y esta es una ley de la nación, todo Estados Unidos. También otra cosa que aplica la HIPAA mucho énfasis es al acceso a la información de salud por ejemplo, eh, claves de computadoras. El asistente médico que va a tener acceso a una computadora e información de salud tiene que protegerse bien con claves fuertes, ¿verdad? No poner claves débiles, que solo gatito 12 o no, ¿verdad? Tiene que ser una clave que no sea fácil de romper. Y otra cosa también, aunque la clave sea fuerte, pero si usted deja la computadora abierta, es riesgo. Entonces, cada vez que si usted se tenga que salir de la habitación, tiene que salirse de la sesión, por muy breve que sea, de 30 segundos, y cuando regrese le vuelve a abrir, porque información se puede exponer y otro paciente verla, ¿verdad? Entonces, es una comunicación privilegiada y hay que protegerla. La HIPAA así lo exige en estos ambientes.
La pantalla también no se puede dejar expuesta como se ve en este dibujo, que cualquier persona que pase caminando por acá puede ver la pantalla de este asistente médico y ver la información, fotos, resultados. Entonces, si va a estar así, se le tiene que ver de qué posición se pone la mesa mejor y que no sea visible. Entonces, eso se conoce como la práctica privada y protección de la información de salud. La práctica privada también le da una nota al paciente, cómo se le va a manejar su privilegio de información, lo que se conoce como derecho a la intimidad. O sea, es una mantener a la persona, su información alejada del escrutinio público, ¿verdad? No se puede compartir. Hay dos palabras que quiero dejarlas bien claras. Uno es la ética y el otro es la ley. La ética básicamente es saber lo que es correcto e incorrecto. Es bien sencillo. Por ejemplo, ustedes saben, les voy a poner el ejemplo de un semáforo, ¿verdad? Uno sabe que el rojo es deténgase, el amarillo precaución y el verde es pasar. Eso es la ética, ¿verdad? Yo sé que el rojo es deténgase y no explica si a qué hora del día. Es a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana. Se supone que si se puse en rojo, tengo que parar. No es pues, son las 3 de la mañana, no lo va a pasar. No viene nadie. Entonces ahí sería una falta de ética porque usted sabe que es incorrecto. Ética, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la ética ya también tiene una regla de conducta por un cuerpo de gobernación, por ejemplo, la ciudad, el estado? Ya la ley aplica con multa, ya la hace una ofensa contra el bien público y las leyes civiles. Entonces ya no es solo decir, oh, el rojo es pararse. No, ya le dicen también, sí, el rojo sí se pasa, la multa vale $500 y son 3 puntos a su licencia. Ya esa es la ley. Entonces la ley en la JIPA, por ejemplo, en la parte de salud, hay unas cosas que se llaman TOR, que son básicamente errores cometidos contra otras personas, ¿verdad? Ahí está la negligencia, la mala praxis, la difamación, hablar mal de alguien, de su reputación, invasión de la privacidad de un tercero, el fraude, el assault, que se conoce como amenazar a alguien con tocarlo o hacerle una ofensa, ya se le conoce como un assault. ¿Verdad? Entonces, battery ya es tocarlo, ¿verdad? Físicamente tocar. El assault, amenaza, el tocarlo. Si yo le hago una flebotomía a alguien sin pedirle permiso, solo llego, buenas, ¿cómo está? Estíreme el brazo, por favor. Yo le pongo el torniquete y de un solo. Ahí estoy haciendo assault primero y battery después. Tengo que conseguir el consentimiento informado, ¿verdad? No se puede tocar a nadie sin consentimiento informado. Muy importante. Consentimiento informado es un acuerdo de un paciente de aceptar un curso de tratamiento. Previamente yo le informé las ventajas y desventajas. Y él me dijo que sí, pues yo procedo y ya el derecho del paciente yo lo tengo y ya me protege la ley. Ahora, los asistentes médicos también, ¿en qué participan además de lo que es la ley y todo eso? Preparar el encuentro con los pacientes, sí. ¿Verdad? Recuerden que ustedes cuando preparen a un paciente siempre pónganle atención a conseguir el consentimiento informado si se le hace algún procedimiento, priorizar las urgencias de los pacientes, quién va primero, quién va después, quién viene después, obtener la historia médica de forma ordenada, concisa, clara, obtener los síntomas, los signos del paciente en ese orden, conseguir los consentimientos informados que pueden ser de 3 tipos. Uno es el informado, lo que acabo de decir, el consentimiento informado, y luego está el implícito y el expreso. El consentimiento implícito es el paciente hace la cita para llegar a la clínica, ya él consciente que va a llegar por voluntad propia. El expreso es cuando el paciente llega y saluda al médico y le dice, bueno, doctor, mire, vine a que me examine, todo eso, expreso. Y el consentimiento informado es cuando por escrito me dice sí, autorizo, firma y pone fecha y hora. O sea, si ustedes ven, son 3 cosas distintas.
Y hay que irlas haciendo en ese orden. La información protegida de salud, que se conoce como PHI, también lo ve la HIPAA, y aquí son cosas que a veces se le olvida que es un PHI, ¿verdad? El PHI, cualquier cosa que me identifica a mí, mi nombre completo, mi dirección de la casa, mi número de teléfono, mi seguro social, mi correo electrónico, el número del récord médico mío, el número de beneficiarios de mi seguro médico, mi cuenta de seguro, identificadores biométricos míos, fotografías o imágenes mías de cuerpo entero o parte de mi cuerpo. Son PHI, deben de ser protegidos también. Actualmente eso del PHI se mueve de A, B, C, D, porque la información de salud va de un lugar a otro, ¿verdad? Ya sea por fax, por correo electrónico o por correo convencional o por llamada telefónica. Entonces, se puede de muchas maneras transmitir la información de seguro de un. Siempre recordemos que el récord electrónico es un instrumento legal, debemos de no borrarle información, no corregir errores eh, que hayamos hecho, sino que se enmiendan, los errores se enmiendan, no se borran, ni se la información se podría escuchar, sí, hay personas que, por ejemplo, pueden soltar información que no tiene que ser del alcance público cuando van en un elevador, están en el área del cafetín del hospital y están hablando de diagnóstico con el otro asistente médico, con uno de farmacia, y hay personas ajenas a ellos que pueden estar. Ten mucho cuidado, ¿verdad? Puede pasar, así que no hay que hacerlo. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a cómo se maneja la información y no hablar en lugares públicos, porque sería un error muy grande, y porque nosotros hablamos en un lugar que no es privado, alguien se entera del diagnóstico de otro que no tenía que escucharlo. No hay que. En cuanto al derecho de los niños, así ya breve, ya casi estamos terminando. Recuérdense que el considerado legalmente para dar información de un niño o autorizaciones es su padre biológico si vive con él y tiene su potestad, ¿verdad? Caso contrario, recuérdense que aquí en Estados Unidos, como en cualquier lugar, un niño puede ser colocado en un lugar que no es su hogar inicial, lo que se conoce como foster home, un hogar que le está dando protección temporal. Así que se le llama foster home o foster parent, papá foster. Pero también recuérdense que los niños se pueden convertir en lo que se conoce como un menor maduro, que son aquellos adolescentes en edad de 10 a 18 años que ya pueden tomar decisiones de tratamiento. ¿Quiénes son estos? Hay niños menores de 18 que ya son papás, niñas que ya están embarazadas o emancipados por la ley. Ellos pueden tomar ya decisiones por sí. Niños emancipados o menor emancipado es aquel adolescente, por ejemplo, que puede sostenerse él mismo y que está bajo los 18 años. Y algunos hasta se pueden casar. Entonces, la emancipación ellos la pueden obtener a través de una orden de corte o solamente por haberse ido de la casa. Huyen de casa algunos, no viven ya en su casa y ya se vuelven como autosuficientes y ya se convierten en menor emancipado. Entonces, ellos pueden tomar decisiones por sí mismos. Aquí les dejo esta línea que dice básicamente algunas condiciones también de unos menores que pueden tomar por sí mismos son tratamiento de transmisión sexual, enfermedad de transmisión sexual, planificación familiar, tratamiento de droga o alcohol, o tratamiento de algún trastorno o alteración de tipo mental. Ellos pueden tomar la decisión sin intervención de los padres o tutores legales, que son los que normalmente poseen la capacidad legal de tomar decisiones relativas a niños menores, ¿verdad? Pero en estos casos ya ellos tienen la excepción, ¿verdad? Bueno, entonces llegaríamos hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta. Caso contrario, el día jueves vamos a hablar de flebotomía ya.
Ok, profesor.